¿Qué hubo? ¿Cómo está la vaina? Sí, buenas, ¿cómo ha estado? A la manito. ¿Qué pasó, mi pana? Háblame de ti. Yusham Shushantam. Putzane Ñiquiquiam. Épale, bro, ¿cómo estás? ¿Todo fino? Hola, somos sus comadres de Más Podcast para Más Orgullo. Reunidas digitalmente, acortando distancias y armando un círculo virtual con nuestras voces que viajan tras las huellas de la diáspora africana. Este es un nuevo canal producido por el Movimiento Afrolatino Ciaro y conducido por el Comité de Más Conversaciones para amplificar y centrar las voces negras. Con la intención de fortalecer las conexiones y compartir las experiencias de las personas afroindígenas y negras desde sus territorios. Únete a este viaje a través de la palabra y acompáñanos a problematizar, desmontar y reparar el racismo estructural de nuestra sociedad. Únete al comadreo de Más Podcast para Más Orgullo. Bienvenidos a Más Podcast para Más Orgullo. Yo soy Minox Minotti, artista multidisciplinario e integrante de Más, y quiero compartirles que este es un episodio muy especial dedicado a conmemorar el Día de la Visibilidad Trans. Quiero compartirte que esto que escucharás fue el resultado de un encuentro virtual de Milvia Berenice Pacheco Salvatierra y de Maybe Hugueto Ponce con Angel Durán, nuestra comadre del movimiento Afrolatino Seattle que se desempeña como activista de los derechos humanos en Magdalena Medio en Colombia. Este es un encuentro que no planeamos, pero que resultó tan valioso que lo reservamos para conmemorar esta fecha. A lo largo del capítulo estaré acompañándote, haciendo apuntes sutiles que sazonarán el relato. Las personas trans existimos, resistimos y seguimos aquí, brillando con plumas, incomodando, tensionando y sobre todo, ocupando los espacios que nos han querido negar. Esperamos que disfrutes esta conversación. Bueno, yo soy una marica ribereña, una marica que vive en Colombia, en el Magdalena Medio, que es un territorio bañado por un río hermoso, la Magdalena. Ese río es mujer y se viste de mujer, donde convergen diferentes culturas alrededor de lo que es la pesca ancestral, todo lo afro, todo lo diverso, etc. Aquí las maricas no somos comunes. Aquí las maricas nos cruzamos por lo étnico, no somos maricas blancas, aquí todas somos maricas bullosas, maricas petulantes, maricas desafiantes, maricas que estamos cuestionándonos todo el tiempo el territorio, maricas que gritamos fuertes, maricas que nos dicen que somos sindicalistas, aquí estamos bañados por el petróleo, por el sindicato más viejo que es la USO, que nace y se gesta aquí vemos pura gente que gritamos y nos tomamos los escenarios. Eso es lo que somos, que lo traemos en nuestra sangre de nuestros ancestros, no lo hemos perdido. Eso es lo que soy yo, una marica aquí, una marica de este territorio del Magdalena Medio. Hablar de visibilidad trans no es solo hablar de existir en el mundo, sino de cómo las personas trans habitamos cuerpos e identidades en un sistema que constantemente quiere invisibilizarnos, mantenernos callados y al margen. Para mí este proceso de las conversaciones me ha reconstruido lo que es mis orígenes y mi realidad. Cuando yo llegué, yo era una mujer trans, mi pelo liso, ahorita un pelo que estoy tratando de recuperar. Y esto lo hizo este escenario, o sea, comenzar yo a replantear lo que yo era. Todos esperan que yo les hable que soy una mujer trans, y mi testimonio de discriminación y vulneración, pero ni siquiera me conocía. Entonces digamos que todo este proceso me ha permitido no solamente saber que soy una persona trans, travesti y marica pues, sino que también me ha permitido encontrarme con lo que soy. Yo creo que la parte ancestral, lo que son mis orígenes, hacen parte de mí. Es una faceta poderosa, algo que me ha permitido. Y se lo debo a este espacio. A este espacio le permito
haberme encontrado conmigo, con lo que soy realmente, con mi ribera, con mi río, con lo que yo siempre hago, pero a veces no lo sentía, que me cruzaba, lo visceral, lo que soy. Y he sufrido una metamorfosis no de transitar mi cuerpo, sino de aceptar mi cuerpo. Todos esperaríamos que las personas transitáramos, no. Estoy aceptando lo que yo soy, mis realidades étnicas, mis realidades territoriales. Entonces esto me lo ha permitido este espacio tan poderoso. Marica tú, marica yo, marica yo. Mira, ¿cómo te conectaste a Más Conversaciones para Más Orgullo? ¿Cómo fue que llegaste aquí? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Cómo fue que ese río te trajo hasta acá? Bueno, yo fui invitada una vez a contar mi activismo y desde ahí pues conecté acá y no me he ido. A veces me desaparezco y me pierdo por momentos, pero no me voy de esta familia. Es como cuando uno se echa su escapadita y vuelve. Pero agradecida y ahí estamos luchándola, ¿no? Trabajando aquí con las comadres. ¿Te acuerdas, Maybe, cuál fue la serie donde trajimos? ¿Cómo era el título de la serie? Tú eres nuestra memoria también, Maybe. Por eso que te estoy preguntando, porque si me preguntas a mí, yo le cambio el nombre, le pongo otra cosa. Yo sé que estaba gente muy importante en esa serie. Mira, en esa serie estábamos nosotros confrontándonos internamente dentro del comité, precisamente con el tema de la diversidad, y nos dimos cuenta que dentro del discurso afro, y sobre todo afro-venezolano, porque coincidíamos Milvia, creo que Minos y yo, de que el machismo, el patriarcado, estaba ocultando una diversidad dentro del propio movimiento. Entonces ahí dijimos, bueno, aquí hace falta la voz, no que hablemos sobre las personas sexo-género diversas, y creo que no le decíamos así, o sea, fue una serie además que aprendimos muchísimo. Pensemos en quiénes personas sexo-género diversas que militan sobre lo afro pueden venir a conversar. Entonces salieron varias series, fueron las 3 conversaciones, se llamó Hablemos de Sexo-Género Disidentes. Hicieron 3, una dentro de las prácticas espirituales de matriz afro, y ahí estuvo la difunta Rumi, afro-venezolana, estuvo Johan, y estuvo... ¿Quién fue la tercera? La afroperuana, ¿te acuerdas? Ángel estuvo en el de espiritualidad, negritudes y disidencias, en escribir un transaltar. Creo que fue, déjame aquí chuletearme, fue la 5ª serie. Estuvo Johan, Nani Curvi Maracunamango. Nani y Johan fueron lo de transaltar, que ellos hicieron todo un performance. Y la segunda fue Maricas Negras en el marco del conflicto armado en Colombia. Ahí fue donde estuvo Ángel, y estuvo con Macu. Confieso, creo que esto tú no lo sabes, Ángel. Estaba muy nerviosa porque esa conversa para mí estaba moviendo muchos procesos internos de cada uno de ustedes, pero también de nosotras. Y yo decía, yo necesito aquí apoyo psicológico, porque se nos puede ir de las manos, porque es muy fuerte lo que se vive. O por lo menos para mí era una cosa tan fuerte que yo necesitaba proteger el espacio y protegerlas a ustedes que iban, oye, a sincerarse, a hablar, a contar eso que para mí era una novedad. Y ahí invitamos a Beatriz Montenegro, me acuerdo. Yo creo que más allá de que te invitáramos por tu activismo, sería tan bueno que pudieras decir a través de los micrófonos de este podcast cuál era ese activismo que a nosotras nos pareció vital que tu voz pudiera ilustrar y no solo ejemplificar, sino la necesidad de abrir nuestras mentes para entender una realidad que era tan ajena para mucha gente, pero que aniquilaba personas si no cambiábamos la forma de pensar. Yo recuerdo que en ese momento le dije a Ismael, jamás nos vamos a hacer chistes, más nunca de sexo, género y diversidad. Jamás, porque eso aniquila personas. De ahí yo tengo un discurso conmigo porque está bombardeado, pues. Sabemos todos los chistes de homosexualidad que existen, así como de negritud, de mujeres, etc.
Y yo le dije, Ismael, esto es tan grave como que mata gente. Entonces, para mí ese fue uno de los episodios hitos, una de las conversaciones hitos, y no creo que lo puedas despachar, Ángel, diciendo, no, me invitaron por mi activismo. Creo que sería muy, muy bueno que contara qué significaba tu activismo en medio de una pregunta. Maricas negras en el marco del conflicto armado en Colombia. No es cualquier cosa. Digamos, en el territorio en el que yo habito y hago activismo, lo que nosotros creemos como cotidiano, lo que hemos normalizado, ¿no? Como chiste, como algo del común, para nosotros pues son formas de resistencia, porque aquí un chiste, una acción mata, literal. Hay cosas que yo de pronto no cuento por catarsis, por ejemplo, recoger mis muertas, mis muertos, tenerlo. A mí muchas personas me dicen, Ángel, ¿tú por qué tienes un carácter tan fuerte? Porque es que yo no me puedo derrumbar. Hoy queremos responder y compartir cómo resistimos, desde dónde hacemos arte, activismo, en la academia o en el espacio público, producimos conocimiento, cuáles son los escenarios políticos y cómo nos acomodamos en la jocosidad travesti, en las plumas y en el escándalo. Sí, o sea, he creado como un caparazón donde no me puedo derrumbar porque es complejo uno hacer un activismo injusto. Hablar de injusto es que tú no encuentres justicia. Entonces, en esa falta de justicia en un territorio, tú sabes que es tu irreverencia, tu furia, la que hace que la gente por lo menos tenga, cuando hablo de gente, es tu comunidad tenga fe en las cosas que tú ya te has derrumbado internamente. Cuando yo recojo a mis hermanas, las apuñalan, que yo tengo que ir a recogerlas yo misma porque la policía las ve como animales y las deja tiradas y yo tengo que llevarlas al hospital, o cuando me entero que matan a esta y la dejaron en la mitad de la carretera y que la familia ni siquiera quieren ir porque no les corre ni sangre por las venas porque se acaba de morir para ellos ni siquiera un animal, un ser que no habían reconocido. Entonces, en medio de ese activismo tan fuerte y de las realidades que me han cruzado en ese activismo, es que entiendo lo que es cosas que para una persona es común y normal. Yo no me sitúo en una parte de Colombia donde no es cotidiano ver esto. Yo estoy en marco del conflicto armado. Y en un conflicto armado que no para aquí, a pesar de que se ha construido la paz, de que estamos en un gobierno progresista, etcétera, aquí todavía eso no se ve, sino que se ha reconfigurado el conflicto. Pero para las maricas, pues que existe izquierda, derecha, pero no la llevamos mal, siempre nos toca mal. Así haya un gobierno de derecha o de izquierda, porque la ideología no devora el patriarcado. Tú puedes ser de izquierda o derecha, pero yo digo, son los mismos machistas, los mismos homofóbicos y los mismos transfóbicos vestidos de una ideología diferente. Yo me he movido siempre en el lado progresista, soy izquierdista, me enuncio desde allí. Y al ser un activista desde este lado conozco pues fuertemente lo que es el machismo y el patriarcado desde la izquierda. Ahora imagínense desde la derecha. ¿Y por qué me sitúo ahí? Pues marica, pues es el único lugar donde yo veo que podemos caminar así sea 2 pasos y no retroceder 20 pasos. Digamos que yo sé que nos cuesta avanzar un paso o 2, pero así es. Por eso mi carácter es fuerte y yo me encuentro aquí en un lugar donde las mujeres, estas comadres que están aquí, tienen un carácter fuerte, muy parecido al mío. Hablamos las cosas sin tapujo, que lo hablamos desde lo que pensamos y a mí me gusta eso, que nos hablemos claro. Entonces me encuentro con un lugar seguro para mí, en medio de todo, en todo lo que nos pueda pasar, y que yo siempre he dicho, no quiero quiero llegar aquí, que fue llegar a transformar cosas, pero sin generar lástima. Si no, va a ser una voz desde la fuerza, porque es que así es, ha sido la fuerza la que cambia cosas. Yo no me victimizo, ha sido mi fuerza la que ha hecho que cambiemos cosas.
Una sola vez me desboroné en este episodio. Yo no me acuerdo por qué fue. No lo hago. No se me permite. No puedo. Todas aquí tienen una historia, una vivencia. Somos mujeres resilientes, fuertes, que hemos vivido cosas, circunstancias, momentos. Y eso es lo que nos une. Sí, una de las cosas que para mí trajo esa serie es entender, estamos hablando de cómo voltear la mirada o sea, cómo centrar la negritud y cómo entender cuál es tu camino en relación a conectarte con la negritud y lo que implica ser una persona racializada, ¿verdad? Y decíamos, pensando en esta idea de la intersección, como pensar si nosotros como mujeres negras racializadas sentimos esta presión, que estamos constantemente tratando de entender cómo afirmarnos en la vida y en la validación, ¿qué pasa con personas de nuestras comunidades que tienen otras opresiones además de ser racializados? ¿No? Como el caso del género diverso. Entonces, y nos decíamos, si nosotros queremos voltear la mirada, entonces hay que voltear la mirada más allá y utilizar referencias de luchas de estas comunidades para entender cómo entender cómo afirmarse en la vida en estos procesos de lucha, ¿no? Y cómo encontrar la paz en esto que pareciera una guerra constante, no solamente dentro de este territorio, o sea, no solamente desde el hecho de pelear por tu existencia y por tu manera de mirar el mundo, sino también, si ponemos más allá, es también por tu existencia física, ¿no? Entonces, cómo estas guerreras como Ángel han encontrado maneras de afirmarse en el mundo, ¿verdad? A través de ese activismo. Entonces es como que esas son como nuevas referencias. Para mí también es una nueva referencia, poder decir cómo incluimos estas voces para entender cómo seguir luchando por la validación de nuestra diversidad, de quienes somos, de nuestras maneras de mirar el mundo. Entonces, si hay personas que han transitado y que continúan transitando la guerra cotidiana de la existencia, de la afirmación, y que consiguen paz y que consiguen luchas para sus comunidades, se consiguen accesos para sus comunidades, hay que atender, hay que mirar para poder dar más respuestas y claridad a nuestras preguntas en cómo encontramos paz en este sistema que nos aniquila, ¿no? Sin duda eso pasó por nuestras reflexiones y nos transformó. Recuerdo que otra de las aprendizajes de esa conversa fue, entonces tenemos que ampliar el espacio, no hablar sino incluir voces trans en nuestras conversaciones. Entonces, bueno, eso quedó en nosotras pensando, bueno, el momento en que a quién íbamos a incluir, quién se sentiría convocada o convocada a este espacio. Y ocurrió que Ángel tuvo una dificultad personal, tuvo una situación donde su salud mental también estaba, o sea, había angustia, había un problema, y nosotros decíamos, bueno, este es el momento, porque además de problematizar las situaciones en las que nos vemos involucradas las personas afro, negras, indígenas, afroindígenas, también estamos tratando de reparar internamente nuestras vidas a una escala pequeña. Entonces, ¿por qué no ofrecemos a Ángel participar en el comité de las conversaciones? Es una acción real de solidaridad consona con los principios de más, y además no es solamente un asunto de caritas en términos católicos, por ejemplo de la moral católica, sino que realmente nosotros ya hemos considerado la inserción de una voz sexo-género diversa dentro del comité. Así es que dentro de más se amplía la diversidad de voces, y así es que nosotros pensamos, y ahí es donde le proponemos a Ángel participar para resolver una situación muy puntual de su vida, pero también por su capacidad, por su activismo, por su posibilidad de entender de estas situaciones y su capacidad de aportar a más una visión distinta y enriquecer las conversaciones. Nosotros no podemos hablar de la experiencia, por más que seamos aliados ante una realidad, hay una experiencia diversa. Y
poder escuchar esas voces también alimentan en los procesos de curación de cada uno de nosotros como individuos y crean nuevas estrategias de mirar cosas que estaban impuestas y que uno a veces no las cuestiona, porque no es una cosa que atenta contra tu vida desde ese lugar. Pero cuando la trae otra voz, tú dices, pero mira cómo esto a mí también me oprime, ¿no? Como esto es una realidad que también me oprime a mí. Desde este ser, desde este cuerpo, desde este lugar. Y cómo yo puedo reproducir cosas oprimiendo a otros, ¿verdad? Y entonces yo no puedo decir, oye, ¿qué? Libérame por aquí, pero entonces yo voy a seguir oprimiendo esto. Entonces desde allá va. Si tú estás buscando liberación y paz, tenemos que entender desde qué lugar yo estoy oprimiendo a otros también, ¿no? Entonces, para mí eso es una cosa, no podemos hablar por ti y por eso tú existes y estás, porque tú hablas, tienes un conocimiento y una verdad, una manera de mirar el mundo que nos ayuda a nosotros a ampliar la mirada de cómo podemos relacionarnos y mirar al mismo con los nuevos procesos que se nos han impuesto y que queremos desmantelar. La historia ha querido borrarnos, negar nuestra existencia, reducirnos a simples cuotas de inclusión simbólica, pero las cuerpas trans, racializadas, negras, maricas, existen más allá de lo que el sistema quiere mostrar. Sí, sí, es verdad, o sea, súper necesario que en este escenario participaran las voces de personas como yo, que pues también mostrarán una cara de los procesos coloniales hacia nuestros cuerpos, ¿sí? Que todavía resistimos, ¿sí? Y seguiremos resistiendo. Es un tema que se va transformando, ¿no? Que está dando pasos pequeños, pero supremamente importante que en el escenario se diera la apuesta de estar una persona diversa, hablándolo desde el sexo género, para que de esa manera pudiera hablar por ellas, ¿no? Las maricas también tenemos que habitar los espacios, porque a veces nos quedamos con el discurso de la inclusión. Yo soy incluyente, somos incluyentes. ¿Y dónde está la marica? No, la traemos aquí cuando la necesitamos. No. Bueno, ¿y por qué la marica no hace parte de? Eso es dar el paso. Y las maricas, yo digo que las maricas nacimos para tensionar todo. O molestamos o tensionamos, etcétera, porque es que desde nuestra propia realidad del cuerpo que nosotras habitamos y decidimos construir, ya tensionamos. Y cuando abrimos la boca más, porque otra vez esa marica hablando y hablando de lo mismo, o hablando de otra cosa, entonces comenzamos a tensionar lo que vivimos y lo que percibimos de nuestra realidad. Entonces las maricas nacimos para tensionar todo. Por eso nos llamamos personas trans, transgredimos, no porque transitamos, sino que transgredimos todo, hasta nuestro cuerpo. Usted imagina el cuerpo. A mí me asignaron como niño al nacer, y ahora esta marica se siente diversa, como así, transgrediendo lo que le asignaron, transgrediendo la propia biología, transgrediendo teorías, transgrediendo realidades, transgrediendo el mundo. Todo lo transgrede. Transgrede discursos. Entonces nacimos para transgredirlo todo. Tanto las personas negras como las personas trans nos atraviesa la discriminación y las violencias sistemáticas. Pero la vivencia de negación y violencia aumenta cuando estas dos realidades se intersectan. Es decir, cuando eres una persona trans y además negra, se suma una capa de exclusión a tu experiencia de mundo. Tanto las personas trans como las personas negras hemos sido despojadas de nuestros saberes académicos, aunque no inventamos la academia, culturales y hasta artísticos. Se nos extrae información, se nos pone de vitrina, se nos llama objeto de estudio, mas no se nos permite ser los protagonistas de nuestras propias historias y vivencias. Ángel, ¿estás ahí? Sí, señorita. Aquí estoy, querida. ¿Cómo la gente blanca disminuye a las personas negras porque tienen un conocimiento que no es academicista, por ejemplo?
Una frase tuya es: el prejuicio hace que se crea que las personas negras no tengan niveles académicos. Y entonces se genera como una especie de discriminación positiva. Entonces toman a alguien, a una persona, y a esa persona la explotan, y entonces la convierten en la negra superada. Y después igual la tratan con racismo, porque es a la única persona que sí la consideran con potestad de hablar o de participar en los espacios, y al resto no, porque no entró en ese código y además no les interesa porque ya se apropiaron. Entonces sería interesante que tú nos contaras desde tu experiencia cómo es este uso de la academia, de los cuerpos, el conocimiento, la intelectualidad de las personas negras y las personas negras sexo, género diversas. Pues es que hay unos imaginarios sociales y unas percepciones sociales sobre los cuerpos negros, y más si los cuerpos negros se cruzan por otras realidades, ¿no? En el ámbito de la academia, que es un ámbito habitado por lo blanco, ser una persona racializada, una persona LGBT, disidente, etcétera, es complejo, ¿no? Hay una subvaloración de lo que somos académicamente como personas negras o personas LGBT, a pesar de que podamos tener mayores estudios o mayores conocimientos, etcétera, siempre hay un cuestionamiento de nuestras capacidades. Y donde habitamos nos toca estar mostrando que realmente sabemos sobre algo. No es lo mismo que una persona blanca llegue a algún trabajo, etcétera, que llegar una persona negra o una persona disidente. Ya hay un cuestionamiento de sus conocimientos. También mencionaba que muchas veces por cumplir una cuota de inclusión es que nos meten en algunas áreas, en algunos lugares, pero hay una explotación y a la final no somos nosotros, ni nosotras, ni nosotres las que llevamos las batutas de las cosas, sino somos cortinas de humo de las personas blancas, para ellos seguir fortaleciendo sus teorías en relación a nosotros. Una forma de decir, estamos haciendo inclusión, pero detrás de esa inclusión hay todo un mantenimiento de un sistema colonial, un mantenimiento de un sistema patriarcal, donde nos rompemos en pedazos las personas LGBT. ¿Por qué? Porque a la final nos hacen creer que nosotros debemos estar allí porque debemos sobrevivir. Tú quieres sobrevivir, debes estar aquí y debes aguantar todo esto, porque es que tu realidad y tu naturaleza no te da otro camino. Y entonces aguantamos y nos rompemos en pedazos. Nos rompemos, nos quebramos. ¿Y cómo se ve eso en el ámbito del arte? Porque bueno, la academia en el arte, la academia con la representación, la poesía, la danza, la música, en los espacios donde, digamos, hay una forma también particular de los cuerpos sexo, género diversos, de decir, esta es mi forma de entender el arte, esta es mi forma de entender la música tradicional, la ancestralidad, cómo estos cuerpos y la academia se interseccionan con el arte. Es más atrevido aún. O sea, se los digo así de entrada. O sea, las personas negras tienen que llegar, sentarse y aplaudir y aguantarse de que un blanco esté tomando nuestra ancestralidad, lo que nosotros sabemos. Yo he visto muchos artistas negros sentados habiendo recibido un legado ni siquiera aprendido, sino un legado familiar, histórico de un arte. Y les ha tocado sentarse y mirar al blanco haciendo cosas que hemos recibido por herencia. Como estamos con todo este discurso de lo afro, estamos todos afrodescendientes, hay una apropiación mucho de las personas blancas. Y el tema no es solamente que una persona blanca haga un arte o una cultura negra, no es el tema. Es que estando el negro ahí, el negro, el artista negro, el que ha recibido por herencia, tenga que aguantar, ver con sus propios ojos, con su propia vivencia, cómo hay una apropiación y que se le hace a un lado. Yo todo esto lo he aprendido con mi pareja. Yo soy una mujer racializada, pero mi esposo es un hombre negro y yo no sabía esto.
Y entonces él un día él me decía, no, yo no vivo lo mismo que tú vives, no lo vivimos. Y he aprendido cómo hay apropiación en lo académico, en el arte, etcétera, de las voces negras. Entonces, hasta que las personas negras, las personas racializadas, no comencemos a hablarlo, a tensionar y a pedir, o sea, a exigir nuestros espacios que nos merecemos, y aún molestando, porque molesta cuando los negros te exigimos nuestros espacios. No se va a transformar nada, y eso pasa. O sea, es triste ver que personas blancas estén haciendo nuestra cultura, estén llevando nuestra cultura, y que el negro tenga que sentarse y aplaudir de algo que es por herencia. Hay una poca valoración de lo que hacemos. A veces se toma como si nosotros hiciéramos artesanía, que no fuera arte lo que hacemos. Unas cosas que hemos hablado también antes de decir que somos como objetos, somos los objetos de estudios, pero no somos los generadores de conocimiento. Entonces, que hay una validación, nuestros procesos siempre tienen que estar validados por uno. Nos traen conocimientos porque nuestros pueblos están, la mayoría, en medio de la pobreza. Entonces van a los territorios, nos extraen nuestros conocimientos y los convierten en la academia, que es muy blanca, es colonizante. O sea, la academia es el lugar más colonizante que existe sobre los cuerpos negros. Yo lo veo así, porque va a los territorios. Se les usa para llenar cupos de diversidad, pero el poder sigue estando en manos de los mismos. Va a los territorios, van a extraer los conocimientos, los convierten en libros, los convierten en música. ¿Y dónde están las negras y dónde están las maricas recibiendo algo de eso? Nada. Solamente hay un extractivismo, una colonización de nuestros conocimientos ancestrales. O sea, Ángel, este dilema que acabas tú de, por ejemplo, ejemplificar, el uso de la ancestralidad por gente blanca en la academia, ¿cómo sucede esa situación en otro territorio negro en nuestra región? Eso sería interesante contrastarlo. Y la gente sepa que eso que vive, esa rechera que siente, cuando le pasa eso, te pasa a ti en el Magdalena Medio, me pasa a mí cuando me dicen, vamos a animar la fiesta o la conferencia con las danzas negras, o le pasa a Black Mama allá en Esmeralda, ¿ves? Entonces, la idea es que es otra persona que te esté escuchando y viva por eso mismo, se siente y diga, coño, ya, así se llama eso. Angel plantea que si se quiere realmente hablar de diversidad trans, se necesita hablar de autonomía, de poder, de espacios y también de la rabia, del escándalo, de la exageración como forma de resistencia. Tengo una percepción personal sobre lo que es las plumas, el escándalo, la maricada, etcétera. O sea, eso hace parte de nosotros. Que si las personas que nos ven no les parece y les tensiona que nosotros tengamos plumas, seamos extrovertidas, exageradas, pues papi, sí es problema de los demás, pero las maricas somos así, chauceras, nos gusta el escándalo, nos gusta eso hace parte también de eso. Que vemos maricas más quietas, más sumisas, es otra cosa, pero digamos que nuestra cultura diversa, pues es una cultura extravagante, de plumas, ¿no? Y hace parte. No lo hacemos para payasear o no lo hacemos para que los demás se burlen, pero sí lo hacemos para generar de nuestras vivencias colectivas un mundo mejor fuera de ellas. Es decir, nosotros encontramos en la risa, en lo extravagante, en el chisme, en esa jugosidad propia, colectiva, un lugar seguro, donde nos reímos, molestamos, etcétera. Esas plumas, esa extravagante,
voy a exagerar, dámelo todo, voy a exagerar, porque uno sabe que cuando usted exagera, el que está mirando molesta, entonces vamos a molestar a este poco de transfóbicos, homofóbicos, exageremos, mostremos las plumas, porque aquí no me puede matar, porque aquí no me puede nada, aquí estoy con todas y aquí estoy con todos, a mí no me cuida la policía, me cuida las maricas, entonces aquí sí exagero, aquí hablo duro, aquí sí muestro. Y lo hago yo mi personalidad es muy quieta, pero cuando yo estoy en una marcha, estoy en una colectividad, exagero. ¿Por qué? Porque sé que con eso estoy vengándome un poco de esa sociedad patriarcal, machista, etcétera, que es doble moralista, que nos busca escondidas, pero que en lo público quieren discriminarnos, quieren violentarnos, pero en la noche nos buscan en una esquina, buscan nuestros servicios y los pagan, porque la marica no lo da gratis, la marica cobra y pagan por eso. Esa es una forma de resistencia. Las plumas, la exageración, lo extrovertido es una forma de resistencia marica, disidente, que también hay que valorarlo, que hay que mostrar, leerlo desde allí. Sí, es una forma también muchas veces de hacer arte. Un arte que también tensiona, nuestras plumas tensionan y desde ahí hacemos arte, el vogue, ese arte disidente de cómo yo me tiro, de que yo muestro mi feminidad. Soy leído como un hombre biológicamente o me asignaron como hombre, pero cuando yo feminizo y exagero en esa feminización, tensiono lo estructurado, cuestiono el sistema, se arrecha el sistema, nos quiere matar el sistema, pero tiene que joderse cuando estamos en lo colectivo y la tienen que comer entera. ¿Por qué? Porque así somos. concejal! Las plumas no son casualidad. Las plumas son una decisión política. Es mostrar lo que se es, porque sabemos que incomoda. Y cuando esta incomoda, cuestiona. Y cuando cuestiona, transforma. Yo tengo una lectura propia de eso, de las plumas. A mí no me molesta para nada. Antes yo le digo a la mariquita, exagera. Ahorita yo estaba en todo el tema del campeonato de fútbol. Yo le decía, entrégate, exagera. Mariquita, exagera. ¿Por qué? Porque yo le decía, muestra lo que eres, muestra tu feminidad, exagera. No lo guardes. ¿Por qué? Porque esa es como una super fuerza. Obvio que el marica que no es plumero, pues que se le acepta, se le respeta lo que es. Hay marica enclosetada, marica seria, marica que no quiere mostrar. Pues bueno, también se le respeta. Ángel, a mí me acaba de responder 1.000.000 de cosas que yo me he hecho. Por ejemplo, nosotros tenemos el Miss Venezuela. Y tenemos un amigo que estudia el Miss Venezuela desde el punto de vista sociológico, antropológico. Y él dice, en términos de histórico y de conformación, dice que el Miss Venezuela nace como una estética gay. Y que toda Venezuela se comió el cuento de que era un espacio para la heterosexualidad, para reconocer a las mujeres más bellas del mundo, pero nace precisamente con una óptica gay. Y entonces este amigo me mostró el Miss Venezuela gay, todo lo que pasa en Colombia alrededor de los concursos de belleza trans, y yo quedé como, esto no lo entiendo. Ya yo estaba discutiendo el tema del mestizaje, no sé qué cosa, viéndolo a partir de una mirada en el Miss Venezuela, pero esto ahora me cambió la tortilla y ahora tengo que rehacer todo. Entonces, como estamos hablando de los cuerpos negros, de la representación, Ángel, de ese lugar que roba la blanquitud, ¿cómo podríamos cerrar esta idea invitando a la gente a mirar estos cuerpos negros desde otras ópticas no tradicionales, no solo ya el cuerpo negro en escena, ese cuerpo artista, sexo, género diverso? Escuchándote ahorita y entender el concepto de lo extravagante, de la pluma, como una forma de resistencia a propósito, pero además como forma de cuidado colectiva, acaba de desmontarme, de abrirme un mundo que hace que ahora yo vaya a ver las cosas de forma diferente. ¿Cómo terminamos este capítulo? Haciendo que a la gente le pase lo que me acaba de pasar a mí. Yo hice una investigación aquí para mi especialización que se llama así: la noche mi pasarela y el día mi resistencia.
investigo el arte transformista como forma simbólica de resistencia en el territorio, como el transformismo y lo travesti nace como una forma de resistencia en el territorio, en el conflicto armado. De las maricas, por ejemplo, a nosotras nos perseguían y nos mataban, pero nosotras hacíamos reinados donde convocábamos a la gente, a la sociedad, y el reinado sí era aceptado. Era una forma de resistencia al travestismo. Se convertía también en una forma de jugarle como volverlos locos. Tiene un lenguaje, un simbolismo político y una forma de resistencia política, y así es lo afro. Nosotros no tenemos que buscar ninguna interpretación de nadie, ni menos de los blancos. No, o sea, es nuestro arte y a veces no lo van a ni interpretar, porque lo interpretan desde el colonismo. No van a hacer brujería, hechicería con lo que hacemos, estamos haciendo espiritismo, que es desde ahí donde se lee muchas veces, ¿no? Que lo que nosotros hacemos. Pero eso incomoda y son formas de resistencia y de encontrarnos. Pero el que es negro y es el que es afro encuentra en ese arte y en esa cultura un lugar seguro. Cuando nuestros ancestros se trenzaban el cabello para hacer los caminos, ellos no lo hacían para los blancos. Los blancos lo leían como algo estético, pero nosotros la leíamos como los caminos, nuestros mapas para buscar liberarnos de la esclavitud. Entonces nosotros jamás debemos buscar una lectura del blanco de nuestro arte. Debemos posicionarlo y hacer que nuestras generaciones comprendan su interpretación. Ese ha sido el problema, que nosotros hemos tratado de que los blancos se ajustan a lo que nosotros somos. No, son nuestras generaciones las que tienen que aprender nuestra herencia y tenemos que enseñarla y que ellos se conecten. Porque tú cuando escuchas un tambor, te llama, te arrastra, te ubicas, te encuentras, te lees. La interpretación no la tenemos que buscar en lo colonial, sino en nosotros mismos. Y eso es lo marica también. ¿Qué tal que yo le dijera, venga hétero, entiéndame qué es ser marica y qué son las plumas? Ese es su para peo, que usted me claro. pueda aceptar. Marica, si a usted le tensiona lo que yo soy, pues tensiónese, porque eso es lo que yo soy. Es que no es solo ser visibles, es ser valoradas y respetadas. Más, tener la posibilidad de optar por ocupar los espacios que deseamos y soñamos. Ángel, pero igual hay como un montón de complejidades en el término, pensando en el término, en el espacio estético, que muchas veces también, como en el mundo trans, hay como una estética también atravesada por la colonialidad y por la cosa de la blanquitud también, ¿no? Entonces eso también es una realidad que pasa por esa, o sea, como que yo entiendo que la relación, ese espacio como un espacio de resistencia, es un espacio negro, pero también hay una complejidad en cómo se posiciona la estética dentro de ese espacio, ¿verdad? Y cómo se asumen como escalas de valores dentro de ese espacio a que se le rinde culto de belleza. Lo estético es binario, lo estético es heterosexual. Si una marica como yo con un pintalabio y me maquillo, transgredo enseguida, porque es que el pintalabio y el maquillaje no fue diseñado para mí. Entonces, ¿qué hace ese hombre pintándose y maquillándose? Entonces yo estoy transgrediendo enseguida. Desde lo que se inventó, lo que es estético, lo que es cis, lo que es hetero, cuando yo lo cojo y lo utilizo, transgredo el sistema. Y entonces a mí me matan porque ya a mí me dicen, usted que casi hace macho pintado y vestido de mujer, transgrediendo lo estético. Entonces comienzo a transgredir lo que es binario y lo que es cis, sí, que el capitalismo lo diseñó y que dominó nuestros cuerpos, lo dominó. Yo no lo entiendo desde la binariedad del género, pero cuando lo atraviesa la racialidad y cuando las estéticas que se imponen en ese espacio son unas estéticas de belleza blanca, ahí es donde yo digo que hay una complejidad en cómo se proyecta ese espacio de resistencia, que tiene un sentido claro de resistencia desde lo binario, o sea, desde esa cosa de decir, yo tengo que transgredir esto, pero ¿qué pasa cuando eso se intersecta con la capa racial? O sea, en términos de cómo el valor estético
que extrae ese espacio de resistencia, que está diciendo que es una resistencia negra, afroindígena, conectada al territorio, conectada a esto, tiene una manera de verse, tiene una manera de valorar estéticamente que conectar con la estética blanca, eurocéntrica de la belleza. Entonces ahí es donde es bien complejo desmontar, o sea, cómo desmontamos eso dentro de ese espacio de resistencia, como estas plumas, estas flores, todas estas cosas tienen una referencia estética, cosmológica diferente, de cierta manera, correspondiente de alguna manera a ese espacio de resistencia. No sé si la antropóloga... Te escuchamos, querida. Yo creo que eso puede resumirse, eso que está diciendo Milvia, lo que me hizo pensar fue eso. ¿Cómo escapamos al ideal de belleza blanca? Que finalmente es lo que está diciendo Ángel cuando toma el lápiz labial y los binarismos. Pero entonces queremos realmente, en el caso de Miss Venezuela, que es el que conozco, ser una mujer negra que se reconozca con todo lo que significa eso, que es una diversidad además, en un concurso que está valorando una estética europea. Y eso lo conecto con otra pregunta, los transvestimos en términos ancestrales, que no sé si llamarle así. Por ejemplo, nosotros tenemos fiestas tradicionales donde hay hombres que se visten de mujer, porque dentro de la mitología de esa fiesta, eso tiene un sentido. Nosotros tenemos, por ejemplo, la fiesta de San Pedro, María Ignacia, que es el personaje principal, que era una esclavizada, que muere, su esposo asume su lugar y se viste de mujer. Y toda la fiesta es un hombre vestido de mujer. Y así hay otros espacios. Yo imagino que en Colombia también. Es que nosotras pensamos que el travestismo, porque utiliza elementos hoy en día de esa estética, nace de lo blanco. Y el travestismo no nace de lo blanco. El travestismo nos lo robaron. Por eso yo vuelvo a caer en lo ancestral, en lo origen. ¿Usted cree que estas bellezas, estas diosas que somos nosotras y nosotras nacieron de lo blanco? Imposible. No puede ser, no creo. Nosotras culturalmente existimos desde antes. Aún siendo la estética blanca la que se privilegia. Eso es lo que yo le decía, comenzar a posicionar lo nuestro. Y obvio, si tú me hablas de mi Venezuela, sí, está tratando de posicionar, pero no deja de ser un lugar de visibilidad y de resistencia de algo para lo queer, lo diverso, lo disidente. No deja de ser. Hay que comenzar a desmontar y transformar cosas. Yo, por ejemplo, yo me leía como mujer trans, yo binaria. Y ahora tú me preguntas con todas las clases que nosotras tuvimos, yo sé que soy una persona, una travesti. Desde ahí me leo, desde ahí me concido, desde ahí me percibo, desde ahí me reconstruyo. ¿Por qué? Porque es un camino. A todas, aún las que estamos racializadas y todo, nos ha cruzado el capitalismo y lo estético. Aún las gafitas que tú tienes ahí puestas, es estético. Desaprender lo estético es un camino, pero para desaprender, ¿quién nos enseña lo nuestro? Eso es lo que yo quiero que nos preguntemos. ¿Quién nos está enseñando lo nuestro? Yo como le hago entender a una marica algo si yo ni siquiera le estoy enseñando a ella lo ancestral, lo diverso? Si no me encuentro, si no me conozco. Yo creo que el camino es eso, o sea, comenzar a posicionar lo nuestro. Y esto es más. Nosotras creemos que no estamos haciendo nada, pero todo el tiempo estamos deconstruyendo cosas y construyendo otras. Entonces la Milvia, la Maybe de 2 años atrás, ahorita nos sentamos aquí, marica, ¿quiénes somos? ¿Usted quién es? Hay que trabajar mucho en la academia, volver a tomar la academia, apropiarnos de la academia, de lo nuestro para enseñar, que sea de nuestras propias voces, ¿no? Porque cuando la marica se pone las plumas, se pinta los labios y camina en la marcha exagerando cada movimiento, lo hace porque sabe que ahí, en ese instante, está reclamando el espacio que históricamente se le ha negado.
Yo creo que por eso esa necesidad de juntarnos ante la dificultad de distancia, de ya va, espérate, vamos a seguir escuchándonos, ¿no? Porque esto hay que hablarlo desde aquí, desde la vivencia del cuerpo, desde lo celular, desde lo que me pasa. Ya va, estoy aprendiendo esto, pero a mí me pasa esto. Yo estoy aquí en Seattle, estoy viviendo esto y también sé que sí, que yo sí, que no soy negra, que soy binaria, que soy de qué. ¿Cómo hago para decir, ya va, yo tengo que continuar afirmando este ser que conoce, que no ha pasado por la universidad, bueno, ha pasado, pero la han violentado, le han dado patada para atrás, porque no ha podido aguantar la pela de lo que es estar constantemente traduciendo un conocimiento, tratando de entender y traducir un lenguaje que le es foráneo, ¿verdad? Y decir, bueno, es que si yo tengo que pensar desde aquí, decirme desde aquí, yo no me voy a pasar la vida nada más decodificando. Si yo lo que quiero más bien es entender lo que está en mi cuerpo. Yo veo a Maybe, veo a Raisa, veo a Black Mama y digo, wow, estas mujeres son arrechas. Porque ellas sí manronean esos espacios y no dejan que, o sea, sí, por supuesto que se las transforman, pero de alguna manera han podido sobrepasar esos espacios, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de crear, o sea, de estar aquí conversando desde más, es poder decir cómo podemos crear, cómo afirmar nuestra sabiduría de nuestra experiencia, cómo el ser, lo que somos, lo que conversamos, lo que nos pasa por el cuerpo, nuestra herencia, podemos decodificarlo desde este espacio comunitario sin necesidad solamente esperar que las universidades nos pasen la información, ¿no? Y nos validen. Amiga, la educación popular es clave. Entonces esto es un espacio de afirmación, un espacio de poder continuar afirmando en el conocimiento que tenemos, ¿no? Desde esta cosa comunitaria, es decir, desde este saber popular, como tú dices, Ángel. Y es lo que me mueve a venir con todas las dificultades. Ángel, tú dijiste una frase que a mí me gustaría que pudieras redondearla a modo de cierre. ¿Cómo entonces, desde estos cuerpos negros que han sido víctimas de esa academia extractivista, cómo podemos voltear la tortilla? Tú decías, bueno, apropiémonos de la academia. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos desde el arte? Niña, esa es una pregunta tipo maestría. Eso es bueno lanzarla yo, pero para que no me la lancen a mí. Vamos a construirla entre todos, No, niña, O sea, a mí una de las cosas que menciona tiene que ver con este espacio y la validación de la validación de crear imaginarios, ¿verdad? O sea, de utilizar nuestros imaginarios para hacer procesos creativos y afirmación de esos procesos artísticos, esos procesos de creación como procesos que traen conocimiento, que no solamente entretienen, sino que traen un conocimiento y un conocimiento que es vital para la preservación de ser, de continuar existiendo y no solamente asimilarnos. Porque si no vamos a continuar creando, porque nosotros los seres humanos somos gentes creativos, ¿verdad? Somos gente de creación, entonces siempre vamos a crear. Pero ¿qué pasa a crear desde un ser, de unos imaginarios, de un mundo simbólico que no es el que se los impuso? Y entonces decir, vamos a afirmar ese saber celular, ese saber que está en cada uno de los cuerpos de las personas que están, que forman parte de las comunidades afroindígenas. Porque cuando se le ve molesta y aún así sigue aquí, porque la marica no se esconde, porque las personas trans seguimos en la lucha, porque existimos y porque merecemos vivir con dignidad. La pregunta es compleja, pero no imposible de contestar. Yo pienso que es tomando nuestros espacios, tomándonos nuestros espacios, ¿sí? Y no permitiéndole y no dándole cabida de que nos sigan utilizando y extrayendo nuestra información. ¿Y cómo hacemos? Pues ahí juega un papel muy importante lo popular, porque cuando llegan a los pueblos y toman y extraen, es porque son pueblos que no tienen las herramientas muchas veces para defender lo suyo en algunas ocasiones. Entonces sí es importante todo lo que nosotros llamamos enseñar popularmente lo nuestro, para que las personas tengan como se apropien de lo que es suyo y no permitan de que otra persona
se los arrebate. Lo dijiste en todo tu discurso. Si yo no conozco de mi ancestralidad y no tengo cómo poder involucrar a las maricas siguientes, a los niños siguientes, a los jóvenes siguientes de lo que somos. Y por supuesto va a ser presa de esos conceptos de belleza, conceptos de arte, no va a tener manera de enfrentar eso. Pero si constantemente se está validando internamente la cultura y hay alguien que está luchando para que eso exista, no pierda valor, se retransmita, se transforme en la medida que las nuevas generaciones lo viven y lo atraviesan, bueno, ahí hay un contenido que se va a poder defender y se va a poder poner en contra de un conocimiento que se impone, que le vamos a dar el lugar que tiene, un conocimiento más, pero no la verdad. Y si ese conocimiento mastiano no existe, o sea, no tiene lugar, porque es un conocimiento aniquilador. Y ahí yo diría, ¿realmente hay una necesidad de hacer un esfuerzo en tomar la universidad? ¿O un esfuerzo de construir validación en espacios de conocimientos que ya sabemos que pueden tener valía? Y cómo conectarnos con eso, ¿no? La academia sin lo popular queda nada. Si nosotros nos apropiamos de lo popular, de la esencia del conocimiento, la academia... Pero es que no hay que romantizar, eso es verdad. Pero para hacer política pública, ¿a quién le pregunta? Datos de académicos en doctorado y de líneas de investigación institucionalizadas. No van a ir con el señor y la señora porque eso no está sistematizado. Entonces yo, usando las palabras de Ángel, yo tomo el espacio. Y entonces esa política pública tiene que estar atravesada por el conocimiento que yo sistematicé sobre mi cultura. Que yo, como una mujer negra, sé que ese no es el lugar de validación absoluta, eso tiene que estar claro. Y que yo no necesito la academia para decir mi San Juan sirve, pero sí la academia necesita el dato que yo sistemáticamente desarrollé, porque si no, no hace política pública. En Venezuela, si no seguimos estando en la academia, no vamos a aparecer en la Constitución. Y para que hubiésemos aparecido en el censo, tuvimos 10 años de investigación para que nos contaran. No es solamente porque nosotros estamos organizados, sino es que hay la institucionalidad, estemos de acuerdo o no, la que termina diciendo, yo tengo la verdad, porque soy la ciencia. Y entonces se genera la política pública. O sea, no deja de ser una movilización social. Por eso yo te decía que enseñar a los pueblos, a la gente, ya sea desde la educación popular, fortalecer sus luchas, sus conocimientos en la defensa de los derechos, sigue siendo un elemento poderoso para la resistencia aún desde la academia. A veces nosotras nos convertimos hasta las voces de otra. Otra vez la misma marica aquí, jodiendo. Sí, la misma marica está jodiendo acá. ¿Sí? Y desde ahí estamos tensionando ese espacio y a la final, pues nuestra voz no queda perfectamente, pero queda algo y algo va moviendo. Nuestra incidencia desde lo popular es poderoso. Yo siempre he encontrado, y yo soy una marica estudiada también, tengo mis estudios y en la academia también, perfecto. Pero yo también encuentro en lo popular, en la juntanza, en lo colectivo, en eso un lugar poderoso. Que si somos 3, somos 2 las maricas, 4 las maricas que nos juntamos para hacer cosas revolucionarias, perfecto, somos las 4. Pero estamos dando rasquiña y eso mismo pasa con nuestras luchas en los territorios con los temas afro. Esto es una colectiva poderosa. ¿Qué tal que estuviera Milvia sola? ¿Hubiese este programa? Lo necesitamos, hermanas, comadres. Yo sola no voy ni para la esquina, morocho, porque me pierdo. Ustedes nos necesitamos. Aquí cuando no había entrado, maybe estábamos como que, ¿qué pasa? ¿Dónde está la participación? Un minuto de silencio por las que no han entrado. Estábamos como tensionadas. Entonces encontramos en la colectividad un espacio poderoso para transformar cosas. Que si son pequeñas, grandes, como las leamos, yo pienso que todo lo que nosotros hacemos es grande. Todo lo que hacemos es grande. El 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, es un día para recordar, para celebrar, para seguir luchando. La visibilidad trans no es un favor,
es un derecho que se exige. Y que quede claro, no resistimos para complacer, para encajar o para ser parte de un sistema que nos violenta. Estamos aquí para derribarlo, para construir uno nuevo desde nuestras cuerpas, nuestras voces, nuestras plumas y nuestro arte. Gracias, comadres, por este espacio y nos vemos en nuestro próximo episodio de Más Podcast para Más Orgullo.